La Ciudad de México, capital de la República, cuenta con más de 6 millones de habitantes, de los cuales el 76% utiliza para desplazarse unidades de transporte masivo. Si apreciamos la superficie que ha ocupado la metrópoli desde 1940 hasta 1967, y a estos habitantes le sumamos los de las zonas vecinas del Distrito Federal, como son Ciudad Satélite, Echegaray, San Mateo, etc., la cantidad subirá a 7,5 millones. Esto significa el 20% de la población total del país concentrada en un radio de 100 kilómetros. Asimismo, se ha determinado que el crecimiento demográfico en la capital ha tenido un incremento del 6% anual aproximadamente. Con este ritmo, para el año de 1970 es de esperarse una población de 9 millones de habitantes. El transporte urbano de pasajeros es uno de los problemas más graves que sufre la metrópoli. De ello están conscientes todos los grupos que en ella habitan. La Ciudad de México se cuenta dentro de las ciudades que requieren de mayor número de autobuses para el transporte de sus habitantes. Estos vehículos, por su tamaño y recorridos, son una de las principales causas de los problemas de tránsito que se observan especialmente en su primer cuadro y zona central. Si a los autobuses le sumamos tranvías, trolebuses, transportes escolares, coches de alquiler y automóviles particulares, obtendremos un total de 320,000 vehículos circulando, que transportan diariamente a más de 8 millones de pasajeros. Para analizar el problema del congestionamiento en las calles, se ha dividido el área metropolitana en 3 zonas principales. El ya conocido primer cuadro, el área que denominaremos zona central y la zona periférica. De esta última entran a la zona central por todos los rumbos de la ciudad 3,150 autobuses y transportes eléctricos de los 5,600 que transitan diariamente. Por la zona central, que es el área de transición entre la periferia y el primer cuadro, circulan ya casi todas las rutas de transporte urbano, muchas de ellas utilizando una misma calle. Por ejemplo, la avenida Rivera de San Cosme recibe el tránsito de 15 rutas de autobuses y tranvías. Y ya al primer cuadro de la ciudad concurren simultáneamente autobuses y transportes eléctricos de 35 rutas por el norte, 40 por el oriente, 51 por el sur y 39 por el poniente, sumando 165 rutas que significan el 70% de las unidades de los servicios de autobuses y transportes eléctricos de toda la ciudad. Este elevado porcentaje de unidades en el primer cuadro, que es donde las calles son más angostas, explica por sí mismo los congestionamientos en esta zona. Cuando los vehículos caminan, representan un constante peligro para el peatón. Pero cuando se detienen, que es lo más frecuente, su velocidad promedio resulta inferior a la de una persona caminando.
Se ha calculado que la población emplea en transportarse 4 millones de horas hombre por día de más. A los transportes urbanos se suman los autobuses suburbanos y foráneos de segunda clase, ya que prácticamente todas sus rutas se internan en la zona central y primer cuadro de la ciudad, donde se localizan sus terminales, cuya ubicación no es siempre la más adecuada. Además, en sus trayectos por la metrópoli, estas líneas, indebidamente, hacen servicio urbano para tomar y dejar pasaje, incrementando los problemas viales capitalinos. Por último, los autobuses foráneos de primera clase contribuyen también a agravar el problema. Ellos no hacen paradas para tomar o dejar pasaje, pero cruzan igualmente las zonas críticas de la ciudad rumbo a sus terminales. Y cuando éstas se encuentran en zonas transitadas, su estacionamiento obstaculiza la circulación. Era el principio de una larga jornada. Primero había que determinar los trazos de las líneas básicas del sistema. La compañía mexicana de Aerofoto lanzó al aire lo mejor de su equipo. Modernas cámaras especiales adaptadas a estos aviones escudriñan cada zona, cada colonia, cada manzana de la intrincada red que vive bajo sus pies. Las fotografías estereoscópicas obtenidas desde el aire son la base para la elaboración de planos exactos. La construcción en sí también requiere de estudios previos. Solum desparrama por la metrópoli máquinas especializadas de exploración con el fin de obtener muestras del subsuelo. Auscultación peculiar, pero indispensable antes de la intervención que se proyecta. Las muestras obtenidas pasan después por un riguroso análisis en los laboratorios de Solum. Se anticipan así al constructor los problemas de mecánica de suelos con que tendrá que enfrentarse. Todo determina que las futuras vías rápidas pueden y deben ser subterráneas.
Las especiales condiciones del subsuelo compresible de la ciudad, que durante años fueron un factor de freno para esta empresa, ahora ya se conocen y los ingenieros mexicanos saben cómo hacerles frente. Asimismo se estudian los núcleos principales de la ciudad, zonas industriales, comerciales, hospitalarias, educacionales, deportivas, culturales, de recreo. Se establece el número de habitantes que se trasladan de un sector a otro y las horas de mayor concentración en los transportes. Todo se analiza. Nada queda fuera del control de los expertos. Los resultados no se hacen esperar. La línea 1 cruza la ciudad de poniente a oriente. El primer tramo en ser atacado comienza al oeste en la glorieta de Tacubaya, donde estará la estación Chapultepec. De ahí arranca hacia el este por la avenida del mismo nombre, se desvía ligeramente para librar el acueducto colonial y pasa por la estación Sevilla. Después cruza Insurgentes, en donde habrá otra estación, y continúa por Chapultepec hasta la estación Cuauhtémoc. En la estación Valdera sigue hacia el oriente por Arcos de Belén hasta llegar a la estación Salto del Agua, en donde siempre hacia el este toma por José María Izazaga y pasa a las estaciones de Isabel la Católica y Pino Suárez. A la altura del Hospital Juárez hace una ligera curva, toma la avenida San Pablo y enfila por ella rumbo al Mercado de la Merced, donde habrá otra estación. Por otro lado, se atacará el tramo que comienza en la estación San Lázaro. Allí toma la calzada Ignacio Zaragoza rumbo al sureste y cruza las estaciones Moctezuma, Balbuena y Aeropuerto. Después, siempre por la misma calzada, atraviesa la estación Gómez Farías y termina en la estación Zaragoza junto a una moderna zona fabril. Los constructores ya tienen todo dispuesto, organigramas y esquemas, programas y caminos críticos, planos y láminas para el control de avances. Los topógrafos son siempre los primeros en llegar a los frentes de trabajo. La tarea de estos hombres de avanzada es ahora más benigna porque se localiza cerca de sus hogares. Su meta es la precisión y bajo sus indicaciones surgen las líneas definitivas que trazarán la ruta de los trabajos. En este tramo de la línea 1 se utiliza el procedimiento constructivo denominado cajón de muros colados en sitio. Este sistema se inicia abriendo dos zanjas paralelas de 80 centímetros de ancho y separadas por una distancia de 7 metros. Una paradoja que se da en las grandes obras es que su construcción implica siempre una destrucción previa. El hombre que lo sabe dispone ya de máquinas cuya misión es destruir.
comenzarlos comienza la labor de reconstrucción. Las zanjas ahora deberán llenarse de concreto. Hace semanas que en Premesa se elaboran los principales elementos precolados que formarán parte del cajón del metro. Juntas fijas de diferentes formas y juntas flexibles que tienen en su interior un elemento de material deformable. A todas ellas se les adaptan bandas de cloruro de polivinilo destinadas a impermeabilizar el perímetro completo del cajón. Estas son juntas con forma de H. En los patios de almacenamiento, juntas fijas y flexibles, puntales y traves para la losa superior, están listas para ser enviadas a los frentes de trabajo. He aquí un caso en que las máquinas no lo son todo. Las juntas fijas se introducen verticalmente cada 5 metros a lo largo de la línea, las juntas flexibles cada 20 metros. Estas juntas limitan y unen los tramos de colado, otorgando al cajón la firmeza y flexibilidad adecuadas al subsuelo inestable de la ciudad. En algunos lugares los tramos de colado se determinan mediante estas cimbras metálicas removibles. Pero en la mayoría de los casos se está trabajando con estas juntas en forma de H. El paso siguiente consiste en meter a lo largo de la zanja varillas de refuerzo que preceden al colado. La maniobra, una de las más espectaculares de la obra, se lleva a cabo con destreza y precisión. Las enormes parrillas de 50 metros cuadrados toman su lugar en los espacios comprendidos entre las juntas. Colocada la varilla se introducen hasta el tope largas trompas de colado. Después el concreto depositado poco a poco en el fondo de la zanja va sustituyendo a los lodos y forma al fraguar dos sólidos muros enclavados en la tierra que constituyen en sí las paredes laterales y definitivas del cajón del metro. La grúa se hace cargo de la trompa y la mete en su lugar. Garza ha estado enviando sin interrupción sus revolvedoras a todos los frentes. El colado es rítmico y no admite interrupciones. Terminados los muros, comienza la excavación del núcleo central que los separa. La primera fase de esta operación desciende a una profundidad aproximada de 2 metros. Troqueles de acero apuntalan los muros que van quedando al descubierto y evitan cualquier deformación de los mismos. En
otros lugares se colocan las traves de la losa superior y se cuela esta. A través de lumbreras abiertas en la losa superior cada 50 metros, la excavación prosigue. Los cucharones extraen el material que les habilitan hombres y bandas sin fin. La excavación llega a su término y en su fondo se sitúa otro troquel de concreto prefabricado. El colado de la losa inferior del túnel envuelve al troquel y ambos forman un todo de máxima resistencia. Se cierra así el sólido perímetro y termina el ciclo que remata este peculiar e interesante proceso de construcción. A fines de septiembre de 1967, 3 meses después de haber comenzado, existen ya tramos de este cajón cuya obra civil ha llegado a su término. Mientras tanto, en este tramo de la línea 1 se trabaja intensamente. Bandas sin fin y canalones metálicos conducen el concreto que sellará definitivamente la losa superior.
El ferrocarril no ha interrumpido sus operaciones.